Obviamente cualquier empresario que quiere iniciar un proyecto, una actividad, más allá que sea de la ley de economía y conocimiento o no, espera que exista una estabilidad fiscal. Pero bueno, nuestra experiencia en nuestro país es que garantizar eso no ha sido posible, pero sí para promover determinadas actividades hay leyes que han creado la estabilidad fiscal, y una es en este caso. Otro beneficio es justamente como estas actividades de economía y conocimiento requieren un alto capital humano, es importante reducir el costo laboral. En consecuencia, hay una promoción que es una reducción mayor de contribuciones patronales respecto de otras actividades que no están beneficiadas. El tercero es un bono de crédito fiscal, el cual Florencia algo adelantó, que se va a poder percibir. Otro es la tasa reducida del impuesto a las ganancias. Ustedes recordarán que a partir de la reforma tributaria, la ley 27430, se modificaron las alícuotas del impuesto a las ganancias, y que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, la alícuota bajó para una sociedad del 35 al 30, y cuando se distribuyen las utilidades se aplica una retención por la distribución del 7%. Y después del segundo ejercicio, o sea, a partir del tercero, la alícuota pasa a ser el 25 para la sociedad y una retención del 13 para la distribución de utilidades. La alícuota del 7 y 3, digamos del 13, porque ya cuando entra a vigencia la norma se va a aplicar el 13, eso no cambia. Lo que cambia es una reducción de la alícuota del 25 a una alícuota menor. Otro beneficio es el de exclusión de retenciones y percepciones, que si bien existe un régimen general por el cual se puede pedir la reducción a cero quizás de retenciones y percepciones de IVA, es importante que esté en la ley, porque quizás siguiendo el régimen general no se llega a cumplir algún requisito, pero como está en la ley, estas actividades van a tener el certificado de no retención o no percepción. Y por último, otra cuestión también muy importante es el pago a cuenta que pueden tomar las empresas beneficiadas por retenciones de impuestos análogos en el exterior. Ahora vamos a explicar cada uno con mayor detalle. La estabilidad fiscal, ¿desde cuándo es que aplica? Bueno, aplica desde la fecha de inscripción del beneficiario en el registro hasta la fecha de vencimiento de promoción del régimen, que es el 31 de diciembre de 2029. Entonces ahí dependerá la fecha en que se inscriba el beneficiario, y a esa fecha se toma como una especie de foto de cuál es su carga tributaria, que ahora vamos a ver cuáles son los tributos que se consideran. Lo que va a pasar es que no puede incrementarse. Ahora, ¿es para todas las actividades que realice? Porque puede haber una empresa que solo realice actividades amparadas por la promoción, o que también realice alguna otra. El beneficio es solo para las actividades que están amparadas, en este caso. Hay otros beneficios que es para todo, este no, este es para las actividades amparadas. Por lo cual, eventualmente, si hubiera un incremento de la carga tributaria, quizás habría que hacer va a haber que ver cada caso, hacer una diferenciación de actividades para analizar si se está superando lo de la foto inicial o no. ¿Cuáles son los tributos que comprende? Bueno, comprende los tributos directos nacionales y también a los derechos de importación y exportación. Nosotros conocemos que se establecieron derechos de exportación sobre los servicios por plazo determinado hasta el 31 de diciembre del año próximo, ¿sí? Del 2020. Entonces, si alguien se inscribe durante el 2020, va a tomar la foto, va a estar el derecho de exportación ahí en la carga tributaria. ¿Qué va a pasar en el 2021? Teóricamente, salvo que esperemos que no sea una prórroga o no se incremente, deberían dejar de existir. Entonces, ¿qué sucede acá? La foto los contempla, con lo cual, si dejan de existir, ni la ley ni la reglamentación dice que no hay que tomar los derechos ante un eventual aumento, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. O sea, podría llegar a haber un aumento de impuesto a las ganancias con posterioridad, y habría que comparar la estabilidad con el derecho de exportación-exportación. Obviamente el derecho se calcula hoy 4 pesos por dólar, no es sobre una rentabilidad. Habrá que ver cómo relacionarlo, ¿no? Pero sería bueno quizás que se modifique la norma para contemplar que no se cuente en la foto la eliminación del derecho de exportación. ¿Comprende los tributos locales?
Bueno, como todos sabemos, una ley nacional no puede establecer la estabilidad fiscal para impuestos provinciales de la Ciudad de Buenos Aires o tasas municipales, con lo cual no lo comprende, pero invita, así como hacía la ley de software, a que se adhieran. Y seguramente va a haber provincias, la Ciudad de Buenos Aires o municipios que se adhieran. Y en ese caso la carga tributaria hay que analizarla. Por un lado, la carga tributaria nacional y por la otra la carga tributaria de la jurisdicción subnacional. O sea que lo analizaremos por provincia, por la Ciudad de Buenos Aires, por los municipios, etc. Segundo beneficio, la reducción de contribuciones patronales. También la ley de reforma tributaria establece un mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible fue de 12.000 pesos para el año 2018 y se actualiza todos los años por la variación del IPC. Se aplica a partir de enero de cada año por la variación del IPC de octubre de un año del año anterior contra octubre del año anterior también. Entonces, ahí ya pudimos calcular que para el 2020 el mínimo no imponible sería 26.351 pesos aproximadamente, porque la inflación fue de octubre a octubre 2018 a 2019 el 50,5%. Con lo cual, ese es el mínimo no imponible total. Pero recordarán que la ley de reforma tributaria estableció una implementación gradual. Entonces dijo, bueno, en 2018 se toma el 20% al mínimo, 2019 el 40%, 2020 el 60% y así hasta llegar al 100% en 2022. Quiere decir que el monto computable en general para una actividad sin entrar en la promoción sería para el 2020 de 15.810,81, el 60% de los 26.351. A su vez, la ley de reforma tributaria estableció una convergencia de las contribuciones patronales comprendidas en el artículo 2, inciso A del decreto 814, el inciso B, que lleguen a una alícuota en definitiva en el 2022 del 19,5. Entonces, los del inciso A van bajando año a año y los del inciso B van subiendo año a año. Para el 2020, el inciso A va a estar en el 20,10%, y el inciso B en el 18,5%. Entonces, si vamos a números, porque es bueno llevarlo a números, a ver cuál va a ser realmente el beneficio que va a tener una empresa promocionada por estar inscrita en el registro por cada uno de sus empleados. Si, para calcularlo en pesos, una empresa que realiza una actividad que no está amparada tiene un mínimo de 15.810. Si está en el artículo 2, inciso A, entonces su beneficio es de 3.179,97. Si está en el inciso B, 2.925. Ahora, si se inscribe en el registro y está amparada, va a tener el mínimo del 100%. O sea, no se aplica este 60% del mínimo, sino que directamente tiene el 100% del mínimo no imponible, con lo cual su beneficio va a ser, si está en el inciso A, 5.296, y si está en el B, 4.875. Es decir, que una empresa con una actividad promocionada va a tener un beneficio neto respecto de otras que no están promocionadas de 2.118 o 1.950 según el caso. Ahora, la empresa puede destinar exclusivamente la actividad, a la actividad promocionada o hacer otras. Entonces, ¿esto es para todos los empleados o solo para los empleados de la actividad promocionada? No, es para todos. ¿Sí? No hay que hacer la diferenciación de a qué están afectados los empleados. También contempla que si hay un régimen más beneficioso, se va a aplicar ese régimen más beneficioso. El tercer beneficio es el bono de crédito fiscal, que también comentó Florencia. ¿Cómo se va a calcular? Bueno, va a ser por empleados que no sean doctores, 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que se deja de pagar. Entonces, si está el beneficio en pesos en el 2020, el beneficio de la Ley de Economía del Conocimiento que deja de pagar, dijimos era 5.296 o 4.875 según el caso. Con lo cual, si el empleado no tiene título de doctor, el beneficio del bono va a ser 8.474 y 7.800 pesos. Y si tiene título de doctor, 10.593 y 9.750.
Entonces estos son beneficios en números que van a tener por cada uno de los empleados. ¿Este bono también es por todos los empleados o solo los afectados a la actividad de promoción? No, por todos, no solo por los afectados. ¿Para qué puede utilizarse el bono? Bueno, se puede utilizar para cancelar anticipos y saldo de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto al valor agregado. ¿Se puede utilizar para cancelar deudas de cualquier periodo? No, no se pueden utilizar para cancelar deudas posteriores a la inscripción al registro. Si bien no debería tener deudas anteriores, porque si no, no debería estar inscrito, ¿qué podría llegar a pasar? Que cuando se inscribe esté en un plan de pagos pagando una deuda anterior, que después caduque el plan de pagos mientras está ya inscrito en el registro y quiere usar el bono para cancelar una deuda anterior, no va a poder. ¿Se puede transferir a terceros? Sí, pero por única vez. Una sola vez va a poder transferirse y se estará a la espera de la reglamentación de la AFIP que indique cómo es que se acreditará este bono y cómo se va a hacer la transferencia como es habitual. Y después la otra cuestión que uno se puede preguntar es, este bono que recibe la empresa es un ingreso, lo va a utilizar para cancelar impuestos, lo va a transferir, ¿está grabado por impuesto a las ganancias? La ley establece que no, se considera un ingreso no computable en el impuesto a las ganancias, por lo cual es un beneficio directo. ¿Cuál es el beneficio de alícuota reducida? El cuarto beneficio. Bueno, esa alícuota reducida es del 15%. ¿Y a partir de cuándo empieza a aplicar la alícuota reducida el beneficiario? A partir de los ejercicios iniciados con posterioridad a la inscripción en el registro. O sea que ahí, quienes se inscriban en el 2020, habrá que ver qué cierre tienen, porque algunos van a poder utilizar la alícuota reducida antes que otros. La distribución de dividendos, ya dijimos, no tiene ningún cambio, se rige por el artículo agregado a continuación del 90, el tercer artículo. Y la condición de mantenimiento de nómina de personal, que explicó muy bien Florencia, y ahí hay que ver las disminuciones, hasta 10% no tiene ningún efecto. Más de 10% por causas justificadas se puede recomponer en 180 días la nómina, y sin causa justificada se pierde el beneficio en el periodo fiscal que se produce esa situación, lo que no quita que al periodo fiscal siguiente se pueda volver a obtener porque se recompone la nómina. Una pregunta que muchas veces uno se puede hacer es, bueno, el promedio de los últimos 6 meses, ¿qué tomamos? El 931, que tiene una cantidad total de empleados, que quizás el empleado entró y después se fue, pero en el 931 se sigue sumando el número. Hay fluctuaciones dentro del mes. Si bien no está reglamentado por las consultas que hemos hecho y todo, la reglamentación diría de la AFIP, la información que va a mandar, sería la cantidad de empleados al último día de cada mes, como indicó Florencia, y eso es lo que hay que tomar para establecer el promedio. Y siempre de los empleados por tiempo indeterminado. El quinto beneficio era la exclusión de retenciones y percepciones del IVA. ¿Desde cuándo? Desde la inscripción en el registro, y la pregunta ahí podría ser, ¿es solo para las actividades promocionadas, como pasaba con la ley de software, que si se está pagando un servicio no promocionado corresponde a la retención y percepción? Por la redacción de la norma entendemos que no, que esto se aplica también a todas las actividades que tenga la empresa, promocionadas o no, y el fisco debe otorgar el certificado con la inscripción. Lo que nos podemos preguntar ahí, ¿qué va a decir la reglamentación? Si es que, por más que las normas digan que lo tienen que otorgar, es que va a pedir que uno lo tramite, como hoy sucede con la industria del software, o directamente cuando esté la inscripción lo va a generar de oficio. Veremos eso que establece la reglamentación, que es la que está hoy pendiente. Y por último, tenemos también un tema muy importante, que es el pago a cuenta del impuesto a las ganancias por impuestos análogos retenidos en el exterior. Como todos sabemos, cuando una empresa, digamos una empresa argentina, por ejemplo, se dirige al exterior y presta un servicio en el exterior, tiene ahí una renta de fuente extranjera. Si le retiene el impuesto a las ganancias del país donde presta el servicio, como tiene una renta de fuente extranjera, le incorpora a su declaración jurada de ganancias,
y esa retención la puede computar como tax credit en la ley, en la declaración de ganancias, hasta el límite del incremento del impuesto que le genera incorporar esa renta, porque es renta de fuente extranjera y computa ese impuesto análogo nacional pagado en el exterior. ¿Qué pasa normalmente cuando la renta es de fuente argentina? Una empresa presta el servicio en Argentina, hay el país donde está situado el cliente considera que es renta de fuente de su país, y entonces el cliente cuando paga retiene el impuesto análogo de ese país. En Argentina, de acuerdo a la legislación del impuesto a las ganancias, no se puede tomar ese impuesto retenido en el exterior porque es contra una renta de fuente argentina. Entonces eso implica un aumento del costo, va pérdida, y un aumento del costo para la empresa. Eso es algo que hace un convenio para evitar la doble imposición, como existe con Uruguay, Brasil, donde se permite igual aunque sea renta de fuente argentina. En este caso la empresa, el régimen de promoción permite computar ese impuesto análogo pagado en el exterior, aun cuando sea una renta de fuente argentina, pero exclusivamente para las actividades promocionadas. Ahí sí no se aplica esto para las no promocionadas. La ley cuando vamos a analizar ganancias nos habla de impuesto análogo nacional. La ley de promoción de la economía del conocimiento no dice nacional, dice impuesto análogo. Entonces uno ahí se puede preguntar, ¿puedo tomarme entonces también el impuesto subnacional que pueda retenerme en el exterior? Hay países que aplican impuesto a las ganancias, o a las rentas, a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, ¿podemos tomar los dos? Entendemos que no, porque como la ley remite a la ley de impuesto a las ganancias, deberíamos tomar las condiciones que establece la ley de impuesto a las ganancias, de que el impuesto tiene que ser análogo nacional, las mismas condiciones que establece respecto a que tiene que estar pago, por ejemplo, el impuesto se puede computar en el periodo fiscal en que se retuvo, por más que la renta uno la declare en un periodo fiscal anterior. Digamos, entendemos que se aplican las mismas condiciones que establece la ley de impuesto a las ganancias en este punto. Así que bueno, este fue un resumen de los beneficios fiscales.